Estamos con Alejandro Roba, economista, miembro de la Universidad Nacional de Moreno. Nuevo informe de coyuntura económica con, un análisis de una situación que no hay precedentes en el mundo, más allá de que en medio de la pandemia hubo otro informe de coyuntura económica. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, nosotros, como bien sabes, estamos haciendo estos informes desde el año 2012. Tuvimos el informe de coyuntura, el año pasado hicimos 3 informes y este es el informe que hicimos ahora en mayo, donde resume un poquito lo que pasó en el año 2020 y analiza las expectativas para este año. No me quiero detener mucho en el año pasado porque todos lo vivimos. La economía argentina cayó un 10% en términos de la actividad económica y ya veníamos de 2 años de recesión. Argentina es casi el único país del mundo que ingresó a la pandemia, digamos, con 2 años anteriores recesivos. Por eso también la caída fue mayor. Estaba mirando un poco los números y lo que ha pasado en Latinoamérica, o sea, las regiones más complicadas en términos económicos en la región han sido Latinoamérica, sobre todo, y también Europa. Y los que han pasado mejor son, por supuesto, China y los países desarrollados y en vía de desarrollo de Asia, y Estados Unidos con un crecimiento, digamos, estos países asiáticos han tenido una caída solo del 1%, y si mirás solo a China, creció en la pandemia. Digo, debe haber sido el único país que lo hizo, salvo algún país más pequeño. Y Estados Unidos, que aplicó una política para enfrentar la caída, digamos, de los ingresos, de la movilidad, de, digamos, una lluvia inusitada de dólares. Europa también, pero no consiguió los resultados que consiguió Estados Unidos. Y nosotros, aún con medidas contracíclicas, es decir, de las medidas que se vivieron a partir de mayo del año pasado, que fueron medidas importantes en términos de nuestro PBI, pero que no pudieron compensar la caída de la economía argentina, que como te decía venía 2 años estropeada por las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Por eso, esas medidas que yo te decía del gobierno argentino a partir de septiembre, octubre, cuando comienza de nuevo digamos, no la movilidad total, pero sino las disposiciones de movilidad, hay un rebote importante a partir de septiembre que está empujado básicamente por la industria y la construcción. Estos son los dos sectores estrella que todavía siguen creciendo, pero por el otro lado lo que vemos es que a partir de octubre, también del año pasado, se genera un proceso de aumento de precios internacionales muy fuerte, porque se estaba terminando, digamos, la inmovilidad, y eso repercute positivamente, por un lado, en la Argentina, porque aumentan los precios de la soja, del maíz, del trigo, pero también aumentan mucho los precios de otros minerales y del petróleo. Por un lado es positivo porque exportamos a lo mejor lo mismo, pero lo vendemos más caro al exterior, que son dólares necesarios para crecer, para pagar la deuda, etcétera. Pero por el otro lado, lo que tenemos a partir de octubre del año pasado es un proceso de inflación importada, como lo llamamos nosotros, aumenta el maíz, aumenta la carne, y la imposibilidad de que los salarios comiencen a crecer por arriba de la inflación, porque la inflación importada, los precios de los alimentos, estropean un poco, no, bastante, el aumento de los salarios nominales. Entonces hoy nos encontramos, después de 5 o 6 meses de crecimiento de la economía argentina, a partir de abril y la segunda ola, con la posibilidad de que tengamos que estar discutiendo si se sostiene el crecimiento económico en la Argentina o vamos a ir de nuevo a una situación de estancamiento. Pensá que el gobierno había pronosticado en el presupuesto nacional un crecimiento del 5,5%, pero después de las buenas noticias en términos de los precios internacionales y de cómo crecía la economía argentina, organismos internacionales, también consultoras privadas, estaban mejorando esto con un crecimiento de hasta el 7%. Lo que pasa es que ahora tenemos
digamos, si ya los economistas estábamos complicados en términos de pronosticar en un mundo sin pandemia, hoy por hoy el problema, digamos, de que no sabemos cómo seguimos, yo creo que la economía argentina va a estar más cerca de un crecimiento del 5, un 5,5% que del 7%, como hoy hay muchos consultoras que lo están diciendo. Y en el medio tenemos la negociación por la deuda. Entonces, el debate que está dando el gobierno hoy al interior y también externo es: ¿los dólares necesarios son para crecer o para pagar la deuda? Claro. Este es un poco el debate interno. Entonces, la economía, pero puede pasar que la economía, aún con dólares, se estanque debido a la nueva segunda ola. Entonces, la vacunación, o sea, vos tenés que poner en la coctelera todo: el acuerdo con el fondo, la vacunación, los precios internacionales y, por supuesto, el ingreso de dólares y los salarios. Si los salarios no le ganan a la inflación, el crecimiento se puede dar por otros factores, como puede ser la obra pública, las exportaciones, pero eso representa un pedacito muy pequeño de la actividad argentina. Si no aumentan los salarios y el consumo interno, eso que yo te decía, por ahí se da solamente un efecto de rebote del año pasado, pero que no va a impactar fuertemente en la generación de empleo, claro, y en la disminución de la pobreza, que es lo que nosotros necesitamos. O sea, el número de crecimiento no es tan importante. Lo importante es cuáles son las consecuencias económicas, que mejore el empleo y que mejoren los salarios. Alejandro, hablaste que uno de los sectores que más crecimiento tuvo fue la industria. Me imagino que dentro de la industria algunos sectores se vieron mucho más beneficiados que otros. ¿Que tenés sí, aquellos sectores que tuvieron la mayor tasa de crecimiento? Mira, justamente los sectores relacionados con la construcción, aceros, materiales no metálicos, cemento, por ejemplo, han sido los que más han crecido. También el sector automotriz se recuperó fuertemente y algunos sectores, digamos, de la metalmecánica. Pero, por el otro lado, los sectores más ligados al consumo interno, fíjate que la construcción estuvo impulsada por la obra pública fuertemente, pero también por las inversiones privadas que comenzaron desde las pequeñas obras que estaban paradas hasta algunas obras que se empezaron, digamos, en términos de vivienda más hacia fin de año. Esos son los sectores muy relacionados con la construcción, porque también la imposibilidad de tener rentabilidad en dólares fuerte, como podía haber tenido en los años de Macri, hizo también que algunas inversiones fueran a estas inversiones desde el pozo que se podían ganar. Pero básicamente estos son los sectores industriales. Construcción, básicamente, aceros y algunos otros sectores, y por supuesto el sector automotriz. Por el otro lado tenés el sector textil o los sectores más ligados al consumo interno, que no están creciendo, pero sí están recuperando, gracias a lo mejor a la política del gobierno nacional de parar las importaciones, están creciendo mucho los precios. El sector textil es uno de los sectores que más creció los precios ahora en la medición de abril, algo que también el gobierno tiene que, digamos, negociar con estos sectores. No solamente tiene que negociar la carne, sino al sector textil, diciéndole: muchachos, estamos en una política de regulación del comercio exterior, trabajemos, digamos, este mercado que ahora es de ustedes, digamos, apaciguen un poco el aumento de los precios. Hablaste de un tema que es fundamental y que muchas veces hay mucho ruido alrededor, mucha distorsión que tiene que ver con el tema de la carne. Digo, porque bien mencionaste que los commodities a nivel internacional sus precios han aumentado, lo que repercute en el mercado interno porque aquellos productores quieren ganar lo mismo en el mercado interno que lo que ganan en el mercado internacional. En criollo para el vecino de a pie, ¿cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno? Bueno, estamos en medio de un lockout patronal en torno a la carne. ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno para que el aumento de la carne, por ejemplo, haciendo eje en ese sector, no repercuta
Digo, porque los costos de producción son en pesos, si no entiendo mal. Uh-huh. Mira, vamos a empezar al revés. Yo te voy a decir lo que debería hacer el gobierno y después vamos a decir lo que puede hacer el gobierno. Claro. El gobierno, para poder frenar esto, el mejor instrumento que tiene son las retenciones. O sea, básicamente debería subir las retenciones a la carne, con lo cual al exportador o al productor se le complica en términos de precios exportar porque no va a ganar tanto, porque va a pagar más de impuestos, entonces destinaría más al mercado interno. Pero por el otro lado también tiene que regular el precio del maíz. ¿Por qué? Porque el maíz hoy, o sea, lo que nosotros veíamos hace unos años cuando viajabas, no sé, a la costa o a algún lado de la provincia de Buenos Aires, que son las vacas comiendo pasturas por las rutas, digamos, por los campos que linderos a la ruta, bueno, eso ya casi desapareció porque la soja y otros productos agrícolas lo están reemplazados. Hoy las vacas básicamente se alimentan en feedlot con granos, y entre ellos el maíz. Entonces, si vos al sector de la carne le pones altas retenciones a la carne, pero dejás que el maíz siga aumentando el precio internacional, lo mataste. Lo mataste porque el frigorífico o el sector agropecuario va a tener, el sector ganadero, costos en dólares altos y le vas a aplicar un parate en sus precios de venta. Entonces, esto tiene que ser una política de más largo plazo. ¿Y por qué te digo qué puede y no puede hacer el gobierno? Bueno, esto es un tema de relaciones de fuerza. Imagínate, si para una medida de suspensión transitoria por 30 días tenés un lockout patronal, si llegamos a aumentar las retenciones, que aparte hay que hacerlo vía el Congreso de la Nación, en año electoral no va a pasar. Entonces, lo que hoy puede hacer el gobierno, y a mí me gustan mucho más las medidas en las que vos ponés un impuesto y dejás que el productor haga lo que quiera, no imponerle que no puede exportar. Entonces, si vos tenés una política acordada con estos sectores, y por el otro lado políticas para aumentar la producción, hoy no vas a tener una política de mejora de la producción, porque esto lleva años, mejorar el stock ganadero, pero sí, yo creo que el gobierno, sabiendo que cualquier medida realmente efectiva, como puede ser aumento de las retenciones, hoy no hay plafón para tomarla, toma esta medida, que es un poco para obligar al sector a sentarse a negociar un acuerdo de precios que no estaban cumpliendo. Entonces, siempre en economía vos tenés lo que se debería hacer y después lo que juega son las relaciones de fuerza. Por eso nosotros siempre hablamos que no es solamente economía, sino economía política, o política, que es la que define los términos de la economía. Alejandro, para finalizar entonces, las perspectivas de este año están muy atadas a lo que pase con la segunda ola de coronavirus y el plan de vacunación. Eso en términos de lo que es el mercado interno, y el otro limitante es la inflación, en términos de la inflación importada, que te juega a favor porque podés vender los productos más caros, pero por otro lado te joroba internamente porque te cae el salario real, y el acuerdo con el fondo. Se despejaría mucho con un acuerdo con el fondo, pero la discusión también dentro del gobierno es qué tipo de acuerdo con el fondo. Un acuerdo que nos permita patear para adelante los vencimientos y tener esos dólares para poder crecer, que es la deuda interna que tiene hoy el gobierno con una parte importante de los argentinos, o la otra visión del gobierno, que es hay que cerrar el acuerdo porque eso te estabiliza el mercado cambiario y no te pueden jugar una jugada como hacen los sectores concentrados de tratar de hacer una devaluación. En ese andarivel camina el gobierno y por ahora se acerca con esas dos tensiones a las elecciones de noviembre de este año.